Buenas tardes amigos televidentes y gracias por estar con nosotros de nuevo para nuestros segmentos informativos como cada miércoles por Nosotros en USA. De nuevo estoy acá, Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma Lavelle, y hoy me acompaña. Hi, yo soy Iris, la gerente de la oficina Dominique Lavelle. Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada vicepresidenta de la firma Lavelle. Y hoy le tenemos un tema muy interesante, algo del cual usualmente no hemos hablado todavía, y es un tema que muchas personas no tienen amplia educación. Se trata de los motoristas que no tienen seguro y qué sucede si eso es lo que pasa y usted es la persona que está tratando de hacer un reclamo. ¿Cómo podemos proceder con un reclamo contra una persona que no tenga seguro? Okay, so today we're going to be discussing what happens when you're involved in a car accident where there's no insurance. So vamos a hablar de qué sucede si está involucrado en un accidente de carro cuando no hay seguro. So if you're in an accident and you're hurt, you need to pay the medical bills when you see the hospital, the ambulance, the medical doctors, any testing, anything. And you need insurance to pay because it's quite expensive. So cuando está en un accidente, la probabilidad es que va a estar herido. Tiene que ver doctores, el hospital, la ambulancia, si le tienen que hacer algún tipo de examen también. Para eso se necesita algún tipo de seguro que vaya a cubrir sus beneficios médicos. And coincidentally, as a matter of fact, today, one of our clients who was a pedestrian was hit by a car that ran away, fled the scene. Como coincidencia, hoy mismo nos llamó una persona que estaba cruzando la calle y le atropelló un carro. El carro siguió y desafortunadamente la persona atropellada no pudo conseguir la información del vehículo. And this poor guy was left lying in the street. He needs shoulder surgery. He's walking with a cane, and he has a knee brace. And the car just took off and left him lying in the street. And we never found out the identity of that vehicle. And he came to us to find out what should he do. So, lo sucedido con el señor, el carro lo dejó ahí tirado en la calle, ahora tiene una recomendación para hacerse cirugía en el hombro, está caminando con un bastón, también tiene problemas también con una rodilla, y nos llamó para ver qué puede hacer en este caso, porque no tiene información del vehículo y está gravemente herido. Well, in New York, there are two things. One, you talked a little bit about the fact that people need insurance if they're in an accident. And in New York, you automatically get something called no-fault benefits. So if you're in a car accident, the good news is even if you don't have health insurance, or maybe your health insurance has very large copays nowadays, you're still going to get covered by no-fault automatically as long as you make the claim within 30 days. So, en Nueva York, en este estado específicamente, hay dos opciones. So, como ya hemos hablado con ustedes anteriormente, está el beneficio no fault, que es donde le cubren sus beneficios médicos sin importar quién causó el accidente. Eso le cubre hasta $50,000 de beneficios médicos en este estado. Now, for this gentleman, he wants to try to get a settlement beyond that so that he gets compensated for the fact he's going through this pain and suffering. And you're allowed to make something called an uninsured motorist claim. What that is that goes against your insurance. So he owns a car, and therefore we make a claim with his car insurance for uninsured motorist benefits to protect him to try to get him a settlement. So, acuérdense que aunque sea un solo accidente, son dos reclamos separados. Solo el reclamo de no-fault le va a cubrir el beneficio médico, aunque no tenga la información del otro vehículo, como es el caso del señor que fue atropellado. Entonces el Estado le va a cubrir el beneficio de no-fault para la cobertura médica. Ahora, para hacer un reclamo para compensación por sus heridas, eso se llama un beneficio para el motorista sin seguro, uninsured motorist claim. So, es un reclamo para motoristas sin seguro. Eso solamente se hace si la persona atropellada, como en este caso, este ejemplo, tiene un carro asegurado a su nombre. Entonces podemos hacer un reclamo a través del seguro de carro de esa persona para este tipo de beneficio específicamente. But that claim you only have 90 days to make. So there are a lot of time limits out there when you have a personal injury case, when you get hurt in an accident. So anytime you're in an accident, it's a free consultation. You can call us 24 hours, 7 days a week.
We're here to answer your questions and give you a free consultation. You don't want to miss out on the claim because you called too late. So always make sure you call right away. Exactamente, el tiempo en estos tipos de casos, especialmente para poner un reclamo, es muy delicado. Para el beneficio NOFO que le cubre lo médico son 30 días, pero para este beneficio del cual estábamos hablando, para la compensación de heridas bajo el seguro para motorista, bueno, el reclamo para motoristas sin seguro solamente tiene 90 días. Eso es muy importante de que llame inmediatamente, llame a nuestra firma, estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, la consulta es gratis y el número de teléfono, como ven, está en pantalla, el 1-800-745-4878. Así que acuérdense, para el beneficio médico NOFO 30 días y para el reclamo para motoristas sin seguro son solamente 90 días. Si pasa esa fecha, desafortunadamente no se puede proceder con un reclamo. Eso es muy importante. Also, remember one thing is very important. When you're involved in an accident with an uninsured car or a car that flees the scene and you cannot get their insurance information, their license plate number, make sure you have an official report, either an ambulance report, so you wait for an ambulance to come. A police report is very important. We need an official record in order to make this claim count for you. En este tipo de ejemplos, si no puede conseguir la información del vehículo involucrado, es muy importante de nosotros tener un récord oficial. O sea, si la persona que fue atropellada, esperar a la ambulancia que llegue a la escena porque ya tenemos un reporte de la ambulancia, de cual identifica de que sí estuvo involucrado en un accidente, qué fue lo que sucedió, qué fecha, qué hora. También muy importante un reporte de policía, esperar a que llegue la policía, porque así tenemos un récord oficial como prueba contundente de que sí, ese accidente sí sucedió, para poder someter los otros reclamos. Now there's another situation, such as if you're in an accident with the car that leaves the scene, there has to be contact with that other vehicle in order to make that an uninsured motorist claim. Para poder hacer el reclamo para motoristas sin seguro, muy importante, el vehículo tiene que hacer contacto. So, si va manejando, ese otro vehículo tiene que hacer contacto con su vehículo. Si está cruzando la calle o lo que sea y lo atropellan, tiene que haber algún tipo de contacto con ese otro vehículo. Yeah, and there are a lot of different circumstances where this type of claim could apply. We have where a car hits you and flees the scene, whether you're a pedestrian or you're in your own car. It could be that the car that hits you has out-of-state plates, and maybe that state doesn't require people to have insurance. Some states don't require insurance. You would qualify. Maybe the insurance was canceled. The person forgot to pay their premium and it's been canceled. You can still have a claim. Or maybe that person doesn't cooperate with their insurance company, or they used a fake address to get the insurance to get cheaper rates, and their insurance ultimately doesn't cover it. In all those circumstances, you can make an uninsured motorist claim. Right. And what we do is every one of our clients who's involved in an automobile accident, we make that claim up front, just in case something happens down the road and for some reason there's no insurance. So, Emily tiene un punto muy importante. Hay diferentes circunstancias en las cuales podemos seguir un reclamo para motoristas sin seguro. El ejemplo que dimos casi ahora fue la persona que fue atropellada y el carro se fue de la escena. Ese es un ejemplo. Puede ser también de que el carro no se fue de la escena y a lo mejor tiene una registración en otro estado. Algunos estados no requieren de que obligatoriamente tengan seguro o una póliza para ese carro. So, ahí se va ese beneficio si por alguna razón ese carro está registrado en otro estado en cual no es obligatorio tener seguro de carro. Uno nunca sabe. También puede ser de que sí tienen seguro, pero no pagaron la factura ese mes. So, ya el seguro está suspendido o cancelado. Ya ahí entonces no podemos ir tras ese seguro para algún tipo de compensación. So, pueden haber varias circunstancias en las cuales una persona se puede encontrar en este tipo, teniendo que hacer este tipo de reclamo. Lo que nosotros hacemos con todo caso, sin importar si hay seguro o no hay seguro, lo que sea, siempre ponemos el reclamo con la compañía de seguro para
el reclamo de motoristas sin seguro por si acaso, alguna razón u otra, después de la investigación nos damos cuenta de que el carro donde estamos tratando de conseguir la compensación por las heridas, resulta de que el carro no tenía seguro o estaba suspendido o está registrado en otro estado donde no tienen que tener seguro. So, siempre lo hagamos para cada caso, preparándonos en dado momento de que se vaya a necesitar. And one other tip. So when you're on the scene of the accident, call the police, make a report. If there's damage to your vehicle, because as Ira said, we have to be able to show that there was contact between you and the uninsured vehicle, take photos of the damage before you get it repaired, or sometimes maybe the damage isn't a lot and you're not going to get it repaired. At the scene, take out your cell phone, snap a photo, because then that's proof later on of the contact between the two vehicles. Volviendo al tema que Iris hizo anteriormente, tenemos que comprobar de que hubo algún tipo de contacto con el vehículo involucrado si se fugó de la escena. So, llame a la policía, obtenga un reporte de policía y también como necesitamos la evidencia de que sí hubo contacto, favor de sacar su teléfono, tomarle una foto al vehículo, si hay algún tipo de daño en el vehículo, porque eso no va a servir como prueba más adelantado cuando nos pidan fotos o prueba de que hubo algún tipo de contacto con otro vehículo para poder someterlo como evidencia para este tipo de reclamo. Aunque antes de llevarlo a donde sea para repararlo, por favor, tomar una foto en la escena será favorable, pero si no lo puede tomar en la escena y lo toma un poco después, lo importante es tener evidencia de que sí hubo algún tipo de contacto. Sí, aunque el daño no sea muy grande, no importa, sea un rayito, sea lo que sea, favor de tomarle una foto a donde el otro vehículo hizo contacto con su carro. Así que acuérdense, llamen al número en pantalla 1-800-745-4878, la consulta es completamente gratis, no pierden nada, estamos disponibles 24 horas, 7 días de la semana y nuestras direcciones, tenemos 3 oficinas, una en Brooklyn, en el 1472 de DeKalb Avenue, eso queda en Bushwick. También tenemos la oficina en Long Island, en el 100 de la Herricks Road, cuarto número 201. Y tenemos también la oficina en el Empire State Building, piso número 59. Asegúrense también de seguirnos por las redes sociales, en Instagram, por YouTube, si quieren ver alguno de nuestros segmentos informativos que hemos hecho en el pasado. Y de nuevo le queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros como cada miércoles para nuestros segmentos informativos con la firma Lavelle. Muy buenas noches. Adiós. Bye-bye.